Bueno, vamos a ver algo de estudio de palabras. También es algo que ya ustedes, los que están en IDEAR, si han pasado por la materia hermenéutica, han visto algo de esto, los principios. Eh, Les confieso que a mí me llevó muchos años entender esto. No creo que es una información que tampoco está por todas partes. Yo, en mi caso, he ido coleccionando recursos hasta llegar a... Bueno, hoy vamos a ver algo muy resumido, a estos principios de cómo se debe hacer correctamente un estudio de palabras. Así que comparto brevemente algunos principios y después vemos en la práctica de nuevo cómo lo haríamos con IDEAR, con Logos, perdón. En primer lugar, bueno, el gran principio del estudio de palabras es que la correcta interpretación de las escrituras es el sentido requerido por el significado normal de las palabras en el contexto en que se producen. ¿Sí? Lo que nosotros procuramos hacer cuando estudiamos palabras es tratar de discernir cuál era el significado, por supuesto, que tuvo el autor en mente cuando escribió el libro de la Biblia que estamos estudiando, qué es lo que él tenía en mente y qué es lo que él quiso que sus lectores originales interpretaran. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este concepto del significado normal en el contexto en que se producen, porque las palabras tienen varios significados y también las palabras con el tiempo van cambiando de significado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de traer a nuestro pasaje bíblico un significado que era anterior, supongamos de la época de Aristóteles, o un significado posterior. Y entonces no estamos interpretando bien. Tenemos que llegar a entender el significado en ese momento. Y de todos los significados que había de esa palabra en ese momento, el que el autor tuvo en mente, porque, insisto, las palabras tienen varios significados. Entonces, enumero algunos principios más, como para dejar esto bien claro. En primer lugar, lo que acabo de decir, buscamos entender una palabra de la misma manera que el escritor la utilizó. En segundo lugar, tenemos que entender siempre, recordar que una palabra puede tener más de un significado. De hecho, la mayoría de las palabras tienen más de un significado. Todos los diccionarios en cualquier idioma reflejan esta realidad poniendo 1, 2, 3, 4, es decir, enumerando distintos significados. ¿Sí? Estos varios significados que tienen las palabras, por lo general se superponen. O sea, tienen alguna similitud, pero no es exacto. Es como, tenemos que imaginarnos como los conjuntos en matemáticas. ¿Se acuerdan cuando veíamos conjuntos? Cuando se intersectan distintos conjuntos. Entonces, cuando miramos los significados de una palabra en un diccionario, un léxico, por lo general vamos a encontrar más de un significado y vamos a encontrar que los distintos significados son bastante similares, pero no idénticos, porque se superponen esos significados. Y eso hace que el estudio de palabras sea en un sentido un desafío también, para no poner en el contexto que estamos estudiando un significado ajeno a ese contexto, que es parecido pero no es lo mismo. También debemos recordar que el significado de las palabras cambia con el tiempo, ¿sí? Y finalmente que las palabras también pueden tener sentidos figurados. Y a lo mejor el escritor lo está usando de manera figurada. Y debemos observar y contemplar esa posibilidad. Bueno, parece hacer que todos estos principios trabajen juntos, armonizarlos, parece muy sofisticado, muy complicado. Sin embargo, la clave siempre es el contexto. El gran principio para el estudio de palabras, más allá de la cantidad de léxicos que uno use, la cantidad de obras de referencia que tenga, es prestar atención al contexto. ¿Sí? Es muy importante eso. Estos son los principios, entonces.
Los pasos para estudiar palabras son 3 pasos. En primer lugar, tratamos de discernir qué palabras necesitan un análisis más detallado. O sea, seleccionamos. Tenemos que hacer una selección, ¿sí? El segundo paso es determinar de esa palabra que seleccionamos cuáles son todos los significados que tiene. Estos varios, le llamo acá rango, se llaman, hoy en día los lingüistas usan el concepto de campos semánticos. Cada palabra tiene varios significados o varios campos semánticos. Bueno, deberíamos ser conscientes de cuáles son esos campos semánticos de la palabra que hemos decidido estudiar y finalmente seleccionar de esas opciones el significado que mejor se adapte al contexto. Esto es hacer estudio de palabras, estos 3 pasos, ¿sí? Elegir qué palabra estudiar. Antiguamente, cuando no existía el software bíblico, se decía que un pastor en una semana regular no podía hacer un estudio, más de 3 estudios de palabras, 3 o 4 a lo sumo, usando libros, ¿no? Porque te llevaba horas. A lo mejor estabas 3 horas para estudiar una palabra. Hoy en día, con el software, a lo mejor podemos estudiar 10 palabras, 15, 20 palabras de un pasaje, porque lo hacemos instantáneamente. Está bueno eso. Pero tenemos que ser sabios para seleccionar las palabras claves. Sí, eso también vamos desarrollando, por decir así, el ojo, ¿sí? Sería el paso 1, ¿no? ¿Cómo saber elegir esas palabras? Bueno, en primer lugar, algo obvio, las que no entendemos en nuestro propio idioma, las tenemos que estudiar. Segundo lugar, una palabra clave para estudiar es la que es crucial para un pasaje, la que le da sentido a todo un pasaje. Si yo quito esa palabra, ya nada de lo que estoy estudiando tiene sentido, o lo que está diciendo el pasaje que estudio, ¿no? Esas hay que estudiarlas. Las palabras que son teológicamente significativas, hay que estudiarlas. No sé, propiciación, etcétera, ¿no? Esas se deben estudiar. Bueno, en nuestro pasaje, abstengáis. Os ruego que os abstengáis. Bueno, por supuesto que tenemos que estudiarlo porque si no, no entendemos lo que está pidiendo Pedro. Eso tiene un impacto teológico en ese pasaje. Las palabras raras se tienen que estudiar. El término técnico para una palabra que se usa una sola vez en toda la Biblia se llama apax legomenon. Esa es una palabra que solamente una vez se cita en la Biblia. Esa es una palabra rara, muy rara, ¿sí? Y deberíamos estudiarla, si es posible. Y las palabras muy repetidas, por supuesto, son palabras claves. A veces son obvias. A veces pasa, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a predicar una serie sobre Eclesiastés, yo ya sé de antemano que la palabra Hebel, ¿sí? Vanidad, es una palabra muy repetida, entonces la estudio, pero hago un muy buen estudio de palabras, porque me va a servir durante todo, a lo mejor más de un año, voy a estar predicando Eclesiastés, y yo ya sé que ese concepto va a aparecer por todas partes, ¿sí? Y hay otras palabras ahí en Eclesiastés que vale la pena estudiar de antemano, y hacerlo bien, y guardar el estudio, y entonces sé que después va a volver a aparecer ese concepto y lo quiero volver a repasar. Vale la pena estudiarlo bien, ¿sí? Las figuras del lenguaje, vale la pena estudiarlas, es decir, bueno, figuras del lenguaje son todo tipo de palabras que no se usan de manera literal. Hay muchísimas figuras del lenguaje. Hay en español, gracias a Dios, una obra de referencia muy antigua que es muy valiosa, que es el Diccionario de Figuras del Lenguaje de Bullinger. Bueno, vale la pena consultarlo. Y después, como mencionamos hoy al final, las palabras que son diferentes en las distintas traducciones, que son traducidas de manera distinta. Bueno, ahí yo ya tengo una pista de si vale la pena o no estudiar una palabra, ¿sí? Bueno, acá son criterios para elegir qué palabras estudiar. En segundo lugar, una vez que decidimos qué palabras estudiar,
vamos a tratar de determinar el rango de significados. O sea, ¿qué varios significados tiene esa palabra? O campos semánticos. Para eso usamos concordancias, léxicos, diccionarios teológicos, diccionarios y enciclopedias bíblicas pueden servir, y Biblias de estudio. Básicamente los tres primeros son los más importantes, herramientas para estudiar una palabra. ¿Sí? Las concordancias, muy importantes. Los léxicos. Yo quiero ver con una concordancia cómo se usan, cómo el mismo autor la usó en otros lugares esa palabra, cómo la usan otros autores en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Me interesa mucho. Y para eso uso concordancias específicas que me dan el significado del idioma original. Los léxicos son mucho más precisos que los diccionarios teológicos. En los diccionarios teológicos hay interpretación de parte de los autores. ¿Sí? Nosotros en español tenemos léxicos, tenemos diccionarios teológicos y tenemos una obra muy valiosa que se llama Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, que le decimos Vine, que está entre medio de estas dos obras, digamos, el Vine. Es muy valioso, pero también son interpretaciones. Tiene cierto grado de interpretación, ¿verdad? Lo que hacemos en este segundo paso es pesar los posibles significados de la palabra a la luz del tren de pensamiento en el contexto inmediato y los antecedentes históricos. ¿Sí? O sea, vemos todas las opciones y vamos a, de alguna manera, cada una de las opciones las vamos a tratar de hacer encajar en el flujo de pensamiento para ver cuál es la que encaja mejor. ¿Sí? Bueno, las herramientas, esto lo muestro para los que de pronto todavía usan libros sólidos en Logos, y les menciono cuáles están en Logos, ¿verdad? Es muy útil la concordancia Strong, que es una concordancia del Antiguo y Nuevo Testamento basada en el idioma original. Strong inventó toda una serie de números que es de uso universal, esos números que él inventó para cada palabra, ¿sí? Muy valioso. Este es el diccionario expositivo que yo le digo, se llama el Vine. Este es un libro muy valioso que está... primero lo publicó la editorial CLIE en 5 tomos y luego apareció en un solo tomo. Esto es la editorial, me parece, era Caribe, ahora es Vida, me parece. Tanto la Strong como el Vine hay que comprarlo aparte en Logos. Ellos la licencia no lo venden en ningún paquete. En español hay muchos paquetes, ustedes saben, está la Biblioteca Tesoro, la Salomón, etc. En ninguno de esos paquetes aparece ni la Strong ni el Vine, hay que comprarlo aparte. Este sale unos $30 y la Strong creo que $20. Nosotros estamos negociando con Logos la posibilidad que esté dentro de un paquete de los paquetes de IDEAR, ¿verdad? Y después está este libro, se llama Jenny Westerman. Esto no existe en Logos, solo lo consiguen en sólido y a lo mejor en PDF. Son varios tomos, pero es muy útil también. Perdón. Este es un diccionario teológico, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Tiene su valor también. Me parece que en Paraguay es más fácil conseguirlo que acá en Argentina, así que tomen nota, saquen fotos si quieren de esto y búsquenlo, vale la pena. En inglés se usa muchísimo este tipo de libros, ¿sí? Esto es en hebreo, tres obras, hebreo-español, no hay mucho más. Está el diccionario de Moisés Chávez, que está bueno, y está otro diccionario de campos semánticos de un hombre llamado Swanson. Después se los muestro. Bueno, tiene su valor, pero hay que tener mucho cuidado con el de Swanson. El de Moisés Chávez es parecido a un léxico, es muy valioso. Griego-español tenemos también la Strong, porque es de las dos, es tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Tenemos este que se llama el Léxico Concordancia del Nuevo Testamento Griego, de Jorge Packer. Este es muy bueno. Antiguamente había una de un tal Peter, también lo mismo.
Bueno, cuando no había software bíblico, esta era la obra de referencia para hacer búsquedas, para buscar palabras, cómo se usaban la misma palabra en el idioma original en distintas partes. Y tenemos este libro que sí está en Logos, se llama Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, le llamamos para abreviar TUGI, el TUGI. A este se le llama la Strong, a este se llama la Parker, a este se llama el TUGI. ¿Sí? Es más fácil. Y este es muy valioso. Porque, de nuevo, porque es un léxico. Dentro de lo que hay en español, quizás es el único léxico que tenemos a este nivel de profundidad. Muy valioso. Y después tenemos diccionario expositivo otra vez, bastante bueno. Y tenemos el diccionario teológico. Este está en Logos. Este es un compendio. La obra original son 10 tomos, que ocupa en una biblioteca más o menos un espacio de 1 metro, los 10 tomos juntos. El autor original de estos 10 tomos, o el editor, se llama Kittel. Es una obra alemana. Bueno, este compendio es muy valioso, que tenemos en español. Se le llama el Bromiley, porque es el que lo compendió, o se le llama CDT, Compendio Diccionario Teológico. ¿Sí? Y estos no están en Logos y son muy útiles. Este es el Balz-Schneider, ¿sí? Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Tomen nota, en PDF está por todos lados esto. Estos libros están por todas partes, no sé si se pueden comprar en sólido, pero sé que están en PDF. Y también este Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Koenen, ¿sí? Este es muy valioso, este libro. Bueno, en inglés a este le llaman el Colin Brown, porque ese señor Colin Brown es el que lo tradujo al inglés, porque originalmente una obra en alemán, era griego-alemán, ¿sí? Tiene mucho valor, demasiado. Así que, sí, lo que pasa que en PDF, la verdad es bastante complicado de usar, pero bueno, esas serían las herramientas. Y finalmente el paso 3, lo que decíamos, el contexto es rey, el contexto manda, ¿no? Perdón, seleccione el significado que mejor se adapte al contexto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a volver a nuestra pantalla de logos, a ver si podemos mostrar cómo haríamos un estudio de palabra en logos, ¿verdad? Están viendo ahí la pantalla de logos, ¿cierto? Bueno, en logos hay varios caminos para llegar a hacer estudio de palabras. Uno es el menú, digámosle así, contextual, las ventanas emergentes. Si yo aprieto en el botón secundario del mouse sobre una palabra, supongamos la palabra deseos, ¿sí? Se me aparece toda esta ventana doble. Esta ventana doble es dinámica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que según lo que yo aprieto del lado izquierdo, es las opciones que me aparecen del lado derecho. Si yo, noten acá, yo tengo palabras en griego, ¿no? Acá dice epitumión, epitumía, epitumeo. Bueno, esta primera es como aparece, es la forma que está apareciendo acá en Primera Pedro, epitumión, que es como un sustantivo conjugado, digámoslo así. Epitumía sería el sustantivo general, sin conjugar. Y epitumeo, bueno, en este caso sería el verbo, desear, pero sería como, noten acá, le ponen la raíz cuadrada, sería la raíz de la palabra. ¿Sí? Acá investigaría yo la raíz, es decir, que me daría mucho más, la búsqueda me daría mucho más resultados. Acá me daría más acotados los resultados, y acá mucho más todavía, porque es la forma que Pedro la está usando. Vamos a ver un ejemplo. Noten cómo cambia acá a la derecha, todo esto va cambiando el panel según lo que yo elijo, ¿ven? ¿Sí? Si yo busco epitumión en la Biblia, noten, solo me aparece como si solamente Pedro usara la palabra deseos en todo el Nuevo Testamento, lo cual no es cierto.
Lo que pasa es que la usa de esta manera, epitumión. De esta forma sí es la única, es el único que la usa. Así, esto a mí no me sirve. No es una búsqueda valiosa. Yo necesito entonces venir acá y buscar, buscar la palabra en forma más general, ¿sí? Y entonces sí, vengo acá. Noten, siempre lo estoy usando como una concordancia esto, no como los léxicos todavía. Estoy mostrando cómo hacer una búsqueda tipo concordancia en el idioma original. Epitumía, en este caso, vengo a Biblia, y ahí me aparece ya 38 resultados me da. Ya es más valioso, ¿sí? Las codicias, bueno, acá está mal marcado, la palabra acá es deseado. Jesús dijo, ¿cuánto he deseado? ¿Sí? Después que la investiguemos nos vamos a dar cuenta que la palabra significa un deseo intenso. Así que es probable que en la traducción hayan agregado cuánto he deseado el verbo epitumeo, porque es un deseo intenso. Pero lo valioso acá, de eso es lo bueno de una concordancia, que en este caso no es algo negativo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, dice el Señor Jesús. No es un deseo lascivo, no es un deseo pecaminoso, solamente es un deseo intenso, nada más. ¿Sí? En Marcos habla de codicias, deseo intenso, otra vez. Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, acá es una connotación negativa, un deseo diabólico, satánico. Romanos 1:24, la Reina Valera traduce concupiscencias. Esta es una palabra que inventó San Agustín y de ahí quedó. En latín, concupiscere es la idea de un deseo intenso también. Pero difícil para nosotros. Déjeme ver, solo de curiosidad, vamos a ver cómo la Biblia de las Américas traduce esto. Perdón, quiero ver. Solo curiosidad. Lujuria. La Biblia de las Américas traduce lujuria. ¿Sí? Está bien. Porque, de nuevo, la palabra concupiscencia es muy normal en la Biblia de la Reina Valera, pero es una palabra que no la tenemos que explicar. Es una palabra que implica algo negativo, pero viene del latín y no es muy usada por nosotros en la vida cotidiana, ¿no? De nuevo, Pablo, las concupiscencias. Noten que habla del pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, las concupiscencias del cuerpo. Interesante por lo que habla Pedro, ¿no? Acá hablan las concupiscencias de sus corazones. Romanos 7 habla de la codicia. Romanos 7:8, Pablo dice, produjo en mí toda codicia, deseo intenso. Romanos 13:14 habla de los deseos de la carne. Gálatas 5:16, los deseos de la carne. Gálatas 5:24, pasiones y deseos. Interesante. Efesios 2:3, los deseos de vuestra carne. Efesios 4:22, deseos engañosos. Interesante. Siempre la palabra deseo, que está marcada acá, es un deseo intenso, concupiscencia. Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir, ¿no? Tener acá, según el contexto, lo que hablábamos hoy, el contexto acá no es negativo, es un deseo intenso por algo. En este caso, Pablo desea partir y estar con Cristo. Colosenses 3:5, malos deseos y avaricia, negativo. Primera Tesalonicenses 2:17, mucho deseo ver vuestro rostro, positivo. Primera Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia, que cada uno tenga su cuerpo, ¿no? Su vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Primera Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Segunda Timoteo 2:22, huye también
de las pasiones juveniles. Bueno, acá se equivocó Logos, debería subrayar pasiones. Interesante este pasaje, muy paralelo, porque Pedro habla, habíamos dicho, déjeme retroceder acá, Pedro hablaba de abstenerse, y acá habla de huir, parece cierta similitud en el concepto. De algunas cosas hay que abstenerse, hay que huir, hay que privarse, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Diversas concupiscencias, arrastradas, ¿no? Las mujeres viudas jovencitas, arrastradas por diversas concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos mundanos, ¿no? Segunda Tito 2:12, los deseos mundanos. Tito 3:3, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Interesante. Acá está hablando de cuando uno no era creyente, que puede ser el caso de los gentiles aquí, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Muy interesante este pasaje. Santiago habla de concupiscencia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, etc. De este deseo intenso, ¿no? Pedro antes dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nuestro pasaje dice los deseos carnales, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Sí? Bueno, tremendo esto. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, etc. Baste ya el tiempo pasado. De nuevo, Pedro la usa un montón, ¿eh? Noten. Muchísimo usa Pedro este concepto de concupiscencia. Aquí aplica lo mismo que les enseñó hoy Marcelo. Podrían venir acá, en vez de todos los pasajes, apretar y poner solo Pedro. ¿Sí? Primera Pedro, segunda Pedro. Quiero saber solo cómo la usa Pedro. La usa 8 veces. Y acá tenemos las veces que usa Pedro. ¿Verdad? Y la usa mucho. Siempre de manera negativa, noten. No me parece que una sola vez lo usó positivo Pedro. Dice, los deseos que antes teníais, los deseos carnales, concupiscencias de los hombres, conforme, ¿no? También relacionado con la carne, noten. Lascivias y concupiscencias, negativo. La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Segunda Pedro 2:10. Andan en... lo mismo, ya está. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Hablando de los falsos maestros. ¿Sí? Andando según sus propias concupiscencias. Miren, muchas veces, para predicar un sermón y para entender un pasaje, es más valioso este trabajo que mirar lo que dicen los diccionarios teológicos. Aquí nos tenemos, acá, haciendo este trabajo, tenemos una noción bastante clara de qué puede estar pensando Pedro cuando dice los deseos carnales. ¿Sí? Por ver cómo usa Pedro este concepto. Muy valioso. ¿Sí? Entonces, volviendo para atrás, una manera de estudiar entonces una palabra es apretando el botón secundario del mouse, y acá fijarse que hay 3 opciones. Una es la forma demasiado restringida con que la usa el autor, otra es la manera más general, y otra es la raíz, todavía más general. Si yo pongo más general todavía, que sería epitumeo en este caso, antes me habían aparecido 38 veces. Acá me apareció una vez. Acá me aparecieron 38 veces. Y en epitumeo, vamos a buscar, que es más abierto, 55 resultados.
¿sí? Que están incluidos, por supuesto, los anteriores, 38, ¿verdad? Entonces, esto está bueno aprender a distinguir, ¿sí? Esto en general le llaman lema. Esto sería el uso en el caso particular del autor, en ese lugar. Este es el lema y esta es la raíz de la palabra, ¿sí? Acá nos da la morfología, que no los quiero mostrar. Acá estaba buscando por el número de Strong, que es muy famoso, como yo les dije. Acá es el número de un hombre llamado Louw-Nida, que es el que inventó, Louw-Nida es el que inventó el concepto de campos semánticos, ¿sí? Y bueno, esto es lo que corresponde al estudio de palabras y a la forma de usar la concordancia, ¿sí? Todas las veces yo les mostré solamente buscando en Biblia, nada más que en Biblia, ¿sí? Hasta aquí es concordancia, ¿ok? Cómo usar la concordancia. Vamos a ver ahora cómo estudiar los léxicos y los diccionarios teológicos. Lo podemos hacer por acá también, yendo acá y poner estudio de palabra bíblica, y hacemos el estudio de la palabra. O podemos hacerlo, bueno, disculpen, acá también, si vienen acá abajo, automáticamente a mí acá me da, en este caso, 5 obras para yo usar para estudiar. Estas en español, estas son todas en inglés. Bueno, yo las tengo así configurados porque estudio en inglés, ¿verdad? Pero ustedes pueden poner acá obras en español y entonces hacen el estudio, acceden directamente a los léxicos por acá, si ustedes quieren. Pero hay otras maneras más simples. Déjenme mostrar una de las más simples. Noten acá arriba, espera. Arriba acá tienen la Reina Valera, tienen el pasaje, tienen para hacer búsquedas dentro de la Biblia, tienen los filtros visuales, pero acá noten este simbolito, un alfa y un omega, o un aleph en griego y un omega en hebreo, perdón, un aleph hebreo y un omega en griego, son las interlineales. Si ustedes apretan acá, se le abre una interlineal, que tiene distintas opciones. Le llaman superficie a lo que se ve en español. MSS, en este caso sería la forma que se está usando las palabras en el original. La transliteración, sí, acá dice agapetoi, en realidad dice agapetoi, no sé por qué le pone el acento en la E, agapetoi. La morfología, número de Strong y el sentido. Bueno, algunos de ustedes puede ser que tengan más cosas acá, porque le pueden poner más cosas. Y yo, ahí, si aprieto con el botón secundario del mouse acá, me da para elegir más asuntos, ¿ven? Yo puedo agregarle el lema que les decía, el lema transliterado, la raíz. Acá están los 3 conceptos. Manuscrito, que es como aparece, el lema, que es un poco más amplio, y la raíz, que es mucho más amplio todavía. Yo acá, para no tener tanta información, saqué lema y raíz. La morfología la dejé, el número de Strong lo dejé, el número de Louw-Nida lo quité, y el sentido lo dejé. En la morfología aparecen símbolos, pero si usted deja el mouse ahí arriba, le dice qué quiere decir eso. Adjetivo, vocativo, plural, masculino, etc. ¿Sí? Si vamos de nuevo a la palabra deseos, ahí mismo automáticamente la morfología me va a decir que es un sustantivo, genitivo, plural, femenino. Esa es la morfología de la palabra. ¿Sí? Aquí en mi logos, donde dice número de Strong, está el número de Strong, pero si yo aprieto, me lleva al Vine. Yo lo configuré porque a mí me gusta mucho usar el Vine, para que me lleve al Vine. Por defecto te lleva al Strong, si la tenés. Yo no sé lo que ustedes tengan. Estaría bueno que prueben. Le puede llevar un diccionario sencillo. Según los recursos que ustedes tengan acá, apretar sobre el número de Strong te lleva al recurso que vos tengas. Si vos te compraste el Vine y querés que te lleve al Vine, tenés que hacer lo siguiente. A ver, si me prestan atención. Miren, vengan acá a la biblioteca. Ahí apretan en biblioteca. Acá están todos los recursos que ustedes tienen
pero acá vienen a los 3 puntitos y tienen que buscarlo donde dice priorizar recursos. Esto queda grabado igual, pero bueno, en priorizar recursos, noten, al tope de todos mis recursos, yo a propósito puse la Reina Valera. ¿Por qué? Porque cada vez que aparece un pasaje, un texto en cualquier libro, me va a hacer el hipervínculo a la Reina Valera, no a la Biblia de las Américas, no a la Nueva Versión Internacional. Y segundo, a propósito, yo segundo le puse el Vine, en segundo lugar. Quiere decir que automáticamente, si yo quiero hacer un estudio de palabras, me va a llevar al Vine, no a la Strong. Yo la Strong la tengo acá abajo, miren, el diccionario Strong, porque yo prefiero el Vine. Y en tercer lugar puse el diccionario teológico. Cuarto puse la Biblia de las Américas. Quinto tenga la Biblia de las Américas en inglés. Después la versión internacional, nueva versión internacional, en fin. Y así fue, sobre todo obras para estudiar hebreo y griego y hebreo, las puse en el orden que yo quise. Para meter acá recursos, los buscan acá, ¿sí? Supónganse, hay uno que se llama Diccionario de Idiomas Bíblicos, que eso viene por defecto en los paquetes de logos. Supónganse, este es el campo semántico. Ustedes quieren poner el diccionario se llama de Swanson. Si lo quieren poner, bueno, esperen, se me abre todo. Disculpen, pinchan ahí y lo arrastran acá, ¿sí? Supónganse, lo pongo segundo. Si yo lo pongo ahí en segundo lugar, ahora, en vez de abrirme el Vine, se supone que me va a abrir esa obra, ¿ven? Diccionario de idiomas bíblicos me abre ahora. Pero bueno, no me gusta que me abra esto, me gusta más el Vine. Entonces, de nuevo, voy acá, voy a priorizar recursos, agarro este div y me lo llevo para acá lejos. ¿Está bien? Y me queda de nuevo el Vine en segundo lugar. Automáticamente ya está. Ahora de nuevo vuelvo al Vine. ¿Sí? Bueno, hay que familiarizarse con estas obras. El Vine es muy bueno, pero tiene un defecto, que a veces tenés que seguir como una cadena de enlaces. Dice acá, epitumía, denota codicia, pone versículos. En Romanos 7, 7:7 y 7:8 se refiere al mandamiento de no codiciar, que le convenció al apóstol de su culpa de abrigar deseos ilegítimos hacia otros objetos, además del deseo de beneficio. Note que no habla nada de la concupiscencia, de la lujuria, de los deseos carnales, nada, solo de la codicia. Entonces dice, véase concupiscencia, deseo. Entonces vamos a concupiscencia y acá sí está recién el artículo más completo. Epitumía, y está, lo agrando un poquito, si ustedes lo pueden leer. Denota un deseo, un intenso deseo de cualquier tipo, o sea, bueno y malo, especificándose frecuentemente los varios tipos con algún adjetivo. Véase en el siguiente párrafo. Déjenme, para leerlo más fácil, vamos a desprender el panel. Ahí lo van a ver más rápido. Este vocablo se usa de un buen deseo en la Santa Cena, ya lo vimos, de Pablo de partir y estar con Cristo, ya lo vimos, y 1 Tesalonicenses 2:1, de visitarlos. Él tenía ganas de visitarlos. En todos los otros pasajes tiene un sentido malo, dice Vine. En Romanos 6:2, el requerimiento a no dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus concupiscencias se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Son igualmente las concupiscencias de la carne, ¿sí? Pone distintas traducciones, la Reina Valera revisada, los deseos, concupiscencias, etc. Frase que describe las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo malo. Tales concupiscencias no son necesariamente ruines e inmorales.
pueden ser de carácter refinado, pero son malas si son incoherentes con la voluntad de Dios. Bueno, y sigue, un muy lindo artículo, ¿sí? Otras descripciones, además de las ya mencionadas, son deseos de los pensamientos, malos deseos, pasión de deseos, deseos necios y dañosos, pasiones juveniles, pasiones diversas, sus propias concupiscencias, deseos mundanos, su propia concupiscencia, deseos que antes teníais, deseos carnales, deseos de los hombres. Bueno, para mí, esta información para un sermón es genial, sin mencionar los versículos. Podemos decir, el Nuevo Testamento habla de eso, de los deseos de los ojos, de la inmundicia, de los deseos malvados, etcétera, ¿no? Para explicar ese pasaje, etcétera. ¿Sí? Bueno, vayamos por las dudas al tercer. Busco deseo, me dice, ven, esto es lo malo del Vine. Busco deseo, me dice que busque deseo. Busque deseo y me dice que busque deseo. Ya busqué deseo y me dice que busque deseo, ¿se dan cuenta? Es rarísimo, es muy raro. Bueno, ahí estoy, desear, ahí me lleva a epitumeo de nuevo, desear ansiosamente. Acá me contrasta o me compara esta palabra epitumeo como deseo de otras palabras que también se usan para deseo. Hay 5 palabras para deseo, ¿sí? Episeteo se traduce con el verbo desear, en tal versículo. Epipoteo, anhelar en gran manera. Eukomai o eujomai se traduce deseará o deseo. Telo, deseamos, ¿sí? O voluntad también. Y acá epitumeo, desear ansiosamente. Destaca el impulso interno, más bien que el objeto deseado. Esto para mí, esto es oro en polvo, para mí, y lo marco. Esto para mí, o sea, cuando, de nuevo, acá, al yo seguir las otras vínculos que me da el Vine, puedo acá más o menos tener una idea de los sinónimos que hay en el griego. Esto también, hay otras palabras que hablan de anhelar intensamente, pero en este caso destaca el impulso interno más bien que el objeto de deseo. ¿Sí? Muy interesante. Por eso se traduce codicia, ¿no? Bueno, saco acá. Eso lo encontré con la interlineal. Logos me da su definición bastante acertada muchas veces según el contexto. Esto que te da logos acá abajo, que le llaman sentido, sería, según la interpretación de logos, el paso 3 que yo les recomendé del estudio de palabras, decidir de acuerdo al contexto. Según el contexto de logos, acá, la palabra, bueno, acá la resumen, acá sería deseo intenso por alguna cosa en particular, en este caso. Carnales, noten carnales, le dice mundano, carnoso, le puso, luego le puso carnoso, pero sería deseos mundanos, según ellos. Característico de este mundo y sus atributos y preocupaciones frente a lo sobrenatural, concebido como ser compuesto de carne. Sarkikon, ¿sí? Deseos carnales. Bueno, otra manera de hacer estudio de palabras, como decíamos, con el botón secundario del mouse, venir acá al lema, donde está, que decía Marcelo, que parece como una torta de porcentajes, y vienen acá y hacen estudio de palabra bíblica. Y entonces acá les hace un estudio de palabra bíblica, les aparecen primero todos los léxicos que ustedes tienen. A mí me aparecieron 3, pero me dice más. Yo aprieto acá porque tengo muchos más, y ahí me aparece, esos son todos los léxicos que yo tengo. Y bueno, obviamente a veces los consulto todos, pero yo ya tengo mis preferidos. Este primero es el que yo le decía, el de Bromiley. Vamos a ver el Bromiley. Déjenme desprenderlo. El Bromiley, miren, interesante. Acá meten en el mismo artículo, ponen tumos o tumos, pasión, ira, epitumía, deseo, epitumeo, desear, etcétera, ¿sí?
varias, como la familia, ¿sí? Después desarrolla tumos y desarrolla. Acá es lo que nos interesa, epitumía o epitumeo. Y dice, este grupo denota deseo, especialmente de alimento o de actividad sexual. Bueno, y va dando lo que va dando este diccionario teológico, teniendo en cuenta que las palabras van cambiando con el tiempo, nos va dando primero cómo se usaban en el mundo clásico griego. Entonces dice el estoicismo, etcétera, los helenistas, te va dando una definición de antes de la época del Nuevo Testamento. Entonces esto es antes, ¿sí? Entonces después te da el uso en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que nos importa por la época, ¿sí? Y acá empieza a desarrollar. No lo voy a leer todo. En cualquier caso dice, lo malo en la epitumía no es la irracionalidad, sino la desobediencia. Los enunciados del Nuevo Testamento acerca de la epitumía forman parte del mensaje de arrepentimiento y negación de sí. Epitumía es el impulso, la lujuria o la ansiosa búsqueda del propio interés. Nos muestra lo que verdaderamente somos. Incluso después de recibir el Espíritu, sigue siendo un peligro, dice. Y hasta ahí, ese es el artículo. Bueno, no leí todo, ¿no? Pero me parece suficiente para que vean. De alguna manera suma. Ese sería el CNT. El div, que les dije que es valioso. Déjenme mostrarle el div. Esperen. Lo desprendo otra vez para que se vea más. Acá está. Este es el número, este no es el número de Strong, sino este es el número de Low-Nida. Epitumía, dice. Noten, pone número 1, número 2, número 1 y número 2. Hay dos posibilidades. Codicia, anhelo o lujuria, lascivia. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, las palabras tienen varios campos semánticos. Acá esa es la forma de este diccionario, te presenta como un léxico las distintas opciones y vos tenés que elegir según el contexto. Acá el autor elige que en 1 Pedro 1,14, que no es nuestro pasaje, se refiere a lujuria, lascivia, y es lo más probable que sea el caso de cómo la use Pedro en la mayoría de los casos que la usa, o todos. ¿Sí? Noten que usa el número de Strong, este es el número de Low-Nida, número de Strong, y acá te da el artículo para el diccionario que son 10 tomos, que yo les decía, pero acá me va a llevar al diccionario en inglés acá. Y LN me lleva al Low-Nida, que es otro diccionario de campos semánticos. Bueno, yo no sé qué hay más acá en español. Este ya lo vimos. No. Bueno, no los quiero confundir. Esto es mucho en inglés. Este no sé cuál es, a ver, déjeme ver cuál es. Este se llama García Santos. Ese lo venden en Paraguay. Yo vi que lo compró Fernando Bartels. Lo compró. Ahí en Paraguay lo venden. Diccionario del griego bíblico de la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Pero está para logos, ¿no? Y ahí está. Muy similar. ¿Eh? Ya empieza a... Noten de nuevo, número 1. Lo desprendo, espera. Así lo vemos más grande. Número 1, deseo, neutro. Número 2, deseo ardiente, pasión. ¿Sí? Número 3, le manda tumbas del deseo. Porque este diccionario también agarra la Septuaginta, en números 1134. De ahí saca esa opción. ¿Sí? Interesante. Pero noten, está todo de la Septuaginta, ¿eh? No me está agarrando nada del Nuevo Testamento. Acá, de Filipenses 1:23. Nada más.
Acá está agarrando de crónicas, números, etc. Deseo, ardiente, pasión, sería en este caso lo nuestro. Bueno, de nuevo, según los recursos que ustedes tengan, les va a salir acá cuando hacen estudio de palabra, te sale un gráfico también, tiene su valor todo, dice que esta palabra, el lema, aparece 38 veces en el Nuevo Testamento y te va mostrando como si fuera, parece un electrocardiograma acá, donde se repite más veces. Romanos lo usa 5 veces y tenemos acá que Pedro, noten, primera Pedro 4 y segunda Pedro, perdón, primera Pedro 4 veces, segunda Pedro 4 veces. Interesante, o sea que Pedro la usa 8 veces la palabra. Sí, ahí están las diferencias. Déjenme, esperen que lo desprendo también, para que ustedes lo vean mejor. Codicia, codiciados, codicias, concupiscencias, deseos. Obviamente acá está agarrando la Reina Valera, ¿no? Que es lo que tengo configurado acá. No sé si acá mismo lo puedo cambiar. Sí. A ver, en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce en algunos casos pasiones, lujurias, codicia, intensamente, deleites, humanas, anhelados, deseos. Interesante. En la Septuaginta también te lo pone. Bueno, acá te va dando epitumía, que es nuestra palabra acá, 38 veces, como dijimos. Epitumeo, que es la raíz, 55 veces. ¿Sí? Deseo maligno. De las 38 veces, 25 veces se usa de forma maligna, de manera negativa. ¿Sí? Y bueno, después ustedes exploren esto, si les sirve. Es muy, muy complejo, pero muy valioso para cosas más avanzadas, ¿no? A ver, Logos no solo sirve para preparar sermones, sino para escribir una disertación, escribir una tesis doctoral, etcétera, ¿no? Hay gente que toda esa información la usarían. ¿Está bien? Así se haría entonces estudio de palabras. Les quería mostrar, hoy habíamos estado trabajando, ¿se acuerdan? Con el lienzo, ¿sí? Muy interesante, si yo en el lienzo, supónganse la palabra abstenerse, si yo hago doble clic en abstenerse, automáticamente me aparece también el gráfico de estudio de palabra bíblica, aparece 17 veces, etcétera. Me aparece esto mismo, ¿sí? Y aparece alguna definición, etcétera, que puede llegar a servir si vos lo querés tener todo junto. La palabra deseo, de nuevo, 38 veces aparece, ¿sí? Si vos querés esto, miren esto. Yo lo agarro acá y lo arrastro a mi lienzo esto. Y me lo vincula con una línea punteada, me lo vincula, ¿sí? Y acá me aparece en el ángulo superior derecho, yo puedo, si aprieto ahí, me hace el estudio de palabras, noten. Ahí lo que acabo de hacer yo por otro lado. Me parece interesante. Pero lo interesante es que te queda todo ahí, en el mismo lienzo. Las palabras que estudiaste, si vos querés, ahí las tenés. Si agarrás este otro cuadro, en vez de este con el gráfico, donde aparecen todas estas opciones, a ver qué hace. Lo mismo, el estudio de palabra aparece. Si te hace el estudio de palabra, sí, lo mismo. O sea que ustedes pueden directamente desde el lienzo, pueden hacer, ahí está, pueden hacer los estudios de palabras de acá mismo, desde acá mismo también. Me parece interesante. ¿Sí? Marcelo mencionó algo
en cuanto a la morfología de las palabras. Bueno, me quedé mucho con el tema de los deseos carnales. La palabra batallan acá es un verbo, y acá sí me interesa mucho la morfología. Dice que es un verbo presente, medio, indicativo, tercera persona. Bueno, que sea un verbo presente, eso es algo que sucede continuamente. Y que sea medio, a veces, perdón, ahí dice medio indicativo, no siempre tiene un significado exegético, que sea voz media. A veces hay palabras que no se usan en voz activa. Creo que es el caso de esta palabra, estrateguo. Vamos a la palabra estrateguo, espere. Vamos al vain primero. Vain. Se usa en la voz media, ¿ven? Siempre se usa en voz media. Hacer guerra. Se traduce batallan contra el alma en 1 Pedro 2:11, hablando en metáfora del conflicto espiritual. Lo valioso acá, bueno, la palabra es hacer la guerra. Lo valioso acá de estudiar esta palabra, más que el significado, es el hecho de que está en presente continuo, que eso es algo que constantemente lo hace. ¿Sí? Déjenme ver si vamos a hacer una especie de concordancia también. Si buscamos acá en la Biblia, estratego aparece 7 veces. No, tenés el lema. Al ser el lema, bueno, habla de soldados, soldado, militamos según la carne, milites, milita, combaten en vuestros miembros. Bueno, acá hay un pasaje paralelo espectacular. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Espectacular. Acá dice que los deseos carnales batallan contra el alma. Y usa la palabra concupiscencia, ya vimos, epitumías carnales. Y acá me parece que la palabra pasiones, hay que tener cuidado, ¿eh? No sé si acá es epitumías. No, es edonon. Son pasiones, es otra cosa. No es epitumías en Santiago, pero también de alguna manera como algo sinónimo, ¿no? Bueno, y así van. La idea entonces, como decíamos, déjenme ver otra palabra, a ver si podemos mostrar la palabra carnal, vamos a ver. Quiero ver la palabra carnal. A ver, carnal. En el vain. Bueno, noten, dice A, posesión de la naturaleza de la carne sensual, controlada por los apetitos animales, gobernados por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios, teniendo su asiento en la naturaleza animal o siendo excitado por ella, carnal, según Pedro, o como equivalente de humano, con la idea adicional de debilidad. B, ese era el significado A, y significado B, perteneciente a la carne, esto es al cuerpo humano. Bueno, veamos como en forma de concordancia qué es lo que vemos en la Biblia. Noten, acá vemos que hay varios significados, según el contexto. Materiales, carnales, material. Pablo está usando ahí cuando discute de la ofrenda. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si llegáramos de vosotros lo material? ¿Sí? No con sabiduría humana, usa esa palabra como algo humano, en contrario a algo sobrenatural, divino. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. ¿Sí? Es decir, ya vemos que esta palabra tiene más de un significado. Vamos a hacer un estudio de palabras. Yo quiero buscar el DIB, este diccionario, déjenme buscar el famoso DIB, acá está, que te da los varios. Noten, significado 1, humano, sarquicos, humanos, sencillamente humano. Significado 2, material, físico. Significado 3,
natural, características naturales del ser humano, sería natural. Significado 4, mundano. 4 significados. ¿Cuál es el que está usando Pedro ahí? ¿Humano, material, natural o mundano? Bueno, según este autor, Pedro está usando el concepto de mundano. Él lo pone acá, ¿sí? Pero a eso nos referíamos, y esto es muy importante en algunos estudios de palabras complejos, es muy importante tomar uno la decisión, no confiar, como se está diciendo durante el día de hoy, no confiar tanto en los recursos, sino ver uno mismo el contexto y tratar de discernir qué es lo que está diciendo. Si está diciendo humano, material, natural o mundano. Entonces venís acá, dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos naturales. ¿Cómo haces? Si son naturales. De los deseos humanos, bueno, son los deseos carnales o mundanos, ¿sí? Está hablando de algo que, por lo visto, uno puede abstenerse y que batallan contra el alma. Entonces uno, de nuevo, ahí por el contexto, elige el concepto que más digamos así, fluye con la idea del pensamiento del autor, con el flujo del pensamiento, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, quieren que hagamos en alguna otra palabra. Creo que estamos bien de horario, ¿no? Tengo 10 minutos más, Marcelo. Sí, Ale, ¿me escuchás? Sí, Perdón, ahora me enganché el micrófono. Hermano, ¿alguien tiene una pregunta para aprovechar esta pausa? Acá ¿querés no hay pregunta. acercarte acá? Marce, ¿querés acercarte y hablarme sin el micrófono? Por favor. Ahora sí, ¿me escuchás? Sí, mejor. Mejor, A lo bien. mejor lo hice todo muy rápido. Yo pensé que me faltaba tiempo, no que me sobraba. Perdón. Bien, acá ningún hermano tiene preguntas, así que podés continuar. No tengo más nada. Bueno, podría buscar otra palabra, pero yo prefiero que vos me digas, que vos estás ahí, te das cuenta, qué sería mejor aclarar mejor de todo lo que se habló. Sería bueno si hacemos el análisis de palabras tomando en cuenta la prioridad. ¿Te acordás en el diagramado cuando priorizaste, por ejemplo, el abstenerse, el rogar de Pablo? Ahí había una, tal vez, dificultad interpretativa y A cómo ver, el análisis de palabras nos puede ayudar en la dificultad interpretativa. ¿qué O implica mismo, abstenerse? Sí, o también el día de la visitación. ¿Hay algo ahí en el estudio de palabras que nos puede ayudar a resolver bueno, este aspecto interpretativo? yo digo por experiencia que estudiando la palabra visitación no nos va a dar nada, pero sí la palabra abstener sí nos va a ayudar. Sí. Eh, extranjeros y peregrinos, bueno, habría que ver si son sinónimos o no. Esto es parte del estilo de Pedro. Cuando uno conoce, cuando uno lee mucho a Pedro le gusta mucho sumar parejas. A él le gusta, no sé por qué escribe así. Déjeme mostrárselos. Pedro es medio así personaje escribiendo, usando pares de cosas todo el tiempo. Déjeme ver si les puedo mostrar ejemplos. Déjeme ver. Bueno, en Segunda Pedro es más fácil. Esperen, me acuerdo más de Segunda Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son casi sinónimos. Nos han sido dadas mediante su poder, por su gloria y excelencia. Es casi lo mismo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lo mismo. Y así, es muy de Pedro eso. No sé por qué, lo hace Pedro todo el tiempo. Entonces acá, de nuevo, volviendo a nuestro... Esto si son sinónimos podés estudiar, si te gusta la palabra extranjero y peregrino, pero te vas a dar cuenta que es casi lo mismo, es el estilo de Pedro, ¿sí? Yo
veamos algo de abstenerse. ¿Qué significa abstenerse? Bueno, mejor vamos a hacerlo. Bueno, como dijimos, lo podemos hacer desde acá. A ver. Ahí me hace el estudio de palabra, de abstenerse. Noten acá también es casi como una concordancia, ¿no? Abstengáis, abstengan, estaba, lejos, basta, absteneos, abstenerse, recibido, estar lejos de, estar distante, es la definición del verbo. Estar lejos de, que es como algo que evitar, ¿no? Por eso me parece interesante, ahí huye de las pasiones juveniles. Y me parece interesante que ahí la palabra pasiones sea epitumías también. Es como un pasaje paralelo muy interesante. Bueno, viniendo acá, vamos a este de los campos semánticos. Dice, primer significado, estar lejos de, distante. No, primer significado, no sé. Nos manda, esta obra está basada en una obra en inglés, la de Low Nida. Nos manda a Low Nida, pero no te dice nada. Si no tenés Low Nida, sonaste. No es barato el Low Nida. Segundo significado, estar lejos de, distante. Tercer significado, ser bastante, ser suficiente. Cuarto significado, experiencia, al tope de lo que se esperaba. Nada que ver. Quinto significado, evitar abstenerse. Muy interesante. Noten lo que decíamos que a veces se superponen, ¿no? Estar lejos de, evitar, parecido, abstenerse. Él pone acá, nuestro pasaje lo pone acá, en este significado de evitar, de abstenerse. Y nos da un montón de ejemplos. Noten qué interesante este. Esto es el resultado del Concilio de Jerusalén. Sino que que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Interesante, que se aparten. Muy interesante ese significado, ¿sí? Vamos al Vine, ¿sí? Quiero ver el Vine. Usando varias veces varios libros, empezás a darte cuenta el valor de cada uno, ¿sí? Los vas conociendo, te familiarizás. El Logos dice abstenerse de hacer algo. Abstengáis, bueno, gracias. Es lo mismo. El Vine, Alejandro, sí, hay una consulta. sí. Ahí en este Samsung que viste, está Espera, en cuarto lugar. Tiene que ver que Hechos, Primera Tesalonicenses y Primera Timoteo sean más importantes que Primera Pedro. Porque ahí el evitar, abstenerse, está en cuarto lugar. Primera Pedro 2. La pregunta ahí está Hechos, está Primera Tesalonicenses, Timoteo, después viene Pedro. Tiene que ver el orden de importancia que le pone el punto. ¿Por qué pone Hechos primero y le pone primero dos? No tiene nada que ver en abstenerse y evitar. No sé si escuchaste claro, Ale. Sí, miren, me parece que la respuesta es en el orden canónico. Primero está Hechos, después Primera Tesalonicenses, después Timoteo, después Primera Pedro. ¿Y por qué agrega este Hechos acá? La verdad que no sé. No, pregunta, era una duda que teníamos. ¿Por qué no pondría en segundo lugar en primer lugar con Pedro? Es la duda que teníamos. Por orden de importancia. No sé. No es orden de importancia, sino orden canónico. Lo mismo acá, noten, Mateo, Marcos, Lucas, Sí, es en ese orden, no es de está ahí. importancia. En este caso. Sí, te entiendo. Ah, noten acá, noten qué interesante.
Por eso aparece este hechos después. Termina acá y pone un signo más. Este signo más dice, he citado cada referencia de esta palabra relacionada a esta definición. Y entonces, después que ha citado todas, agrega esto, que no tiene tanto que ver. No, es como un extra. Por eso vuelve con hechos. Pero estas son las palabras de abstenerse, ¿sí? Noten qué interesante lo que me sucedió acá. Cuando vengo yo acá, esperen, yo le dije voy a hacer en el Vine, vengo a abstengáis, aprieto en el número y me aparece el strong, no me aparece el Vine, porque esa palabra no está contemplada en el Vine, no la explica. Y como yo ya tenía en mi lista que les mostré, en español, la siguiente obra que aparece en español es el strong, me lo explica en el español acá. Restringirse uno mismo, abstenerse, apartarse. Y eso es lo que dice el strong, nada más. ¿Sí? Interesante, que no me da mucho más que eso. Otra posibilidad es el tema de las que dicen las distintas versiones, comparación de versiones. A ver qué dice. Que os abstengáis, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Bueno, esto exegéticamente es muy importante, porque es lo que domina el versículo 11, ¿no? Y entonces uno se pregunta, tenés que hacer teología bíblica acá para definir esto. La palabra ayuda, pero hasta ahí. Y bueno, podés pensar ahí en Timoteo, huir de las pasiones juveniles. Podemos pensar en el Señor Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y bueno, ahí empezamos, es otro tipo de búsqueda, que es lo que decíamos que es más lo vamos a ver mañana en la última sesión, es más una investigación teológica del concepto, que de la palabra en sí. ¿Sí? Tiene que ver, como lo mostraba Marcelo hoy, en la sesión de él, un concepto teológico tiene que ver con el pecado remanente, con la santificación progresiva, etcétera, ¿no? Me parece. La mortificación, Romanos 8:13, habla de mortificar la carne, y tiene mucho que ver, porque está también la palabra carnal ahí, ¿sí? Vamos a Romanos 8:13, se me ocurre a mí, no sé. Lo que pasa que ahí yo estoy confiando en mi memoria, ¿se entiende? Y como no queremos hacer eso, lo que hacemos en realidad es utilizar herramientas de logos para ver si hay algo que se nos está escapando, ¿sí? Para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, quiero saber acá, si la palabra carne acá tiene algo que ver. Sarca. Bueno, allá era sarquicos, sarca. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, perdón, de nuevo, sarca, carne, ¿sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, de pronto hay una relación aquí con lo que llamamos nosotros la mortificación, o los puritanos, que toman de acá, ¿no? Hacer morir, evitar, evadir. Pero hay que confirmarlo, hay que estudiarlo. Interesante. Estoy pensando en 1 Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no? De alguna manera también ahí de la mundanalidad, de alejarse de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, eso depende de uno también, de la cultura bíblica que uno tenga, pero usando herramientas acá, miren, Marcelo después les iba a decir, y yo lo iba a mencionar mi próxima intervención, que es el tema teológico. Acá se llama el tesoro del conocimiento bíblico. Vamos a Pedro. Esperen. Miren, esto es algo de logos muy, muy valioso.
Miren, yo tengo acá la Reina Valera, tengo acá los 3 puntitos y le dice vincular conjunto. Le voy a poner la letra A. Noten que apareció la letra A ahí. Vengo a la Biblia de las Américas, pongo vincular ahí también, la letra A. Y vengo a esta obra, abro acá 3 puntitos y le pongo la letra A. ¿Qué quiere decir? Que ahora, cuando yo me mueva de versículo en la Reina Valera, se me va a mover de versículo en la Biblia de las Américas y se me va a mover acá en esta obra también a ese versículo. Entonces vamos de nuevo a 1 Pedro 2:11. ¿Sí? Ya lo tengo en la Reina Valera, amados, de nuevo, en la Biblia de las Américas, y ya lo tengo acá. Noten esta obra, qué interesante esta obra. La voy a abrir un poquito más grande. Esto es como una concordancia, el tesoro del conocimiento bíblico, pero es una concordancia distinta a las que conocemos nosotros. Va tomando por frases, yo os ruego, y entonces hay una lista de versículos donde aparece esa expresión, yo os ruego. Como extranjeros, y ahí están los pasajes. Que os abstengáis, y ahí hay una serie de pasajes. Que batallan contra el alma, y hay una serie de pasajes. Y bueno, veámoslos, sin pinchar en cada uno, solo con poner el mouse adelante, aparecen, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Relacionado con abstenerse, ¿no? Lucas 21:34. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Interesante. Romanos 15:20, que os abstengáis, lo que habíamos dicho, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo mismo acá, Romanos 8:13, lo que acabamos de ver, de hacer morir las obras de la carne. Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Verso 14, sino vestíos del Señor y no proveáis. Qué buena esta, para los deseos de la carne. Qué buena que está esta. Acá dice que os abstengáis de las pasiones carnales. Acá que no proveáis para los deseos de la carne. Me había olvidado este pasaje. Genial. Romanos 13:14. Yo estoy mostrándoles a ustedes. Obvio que yo acá, lo ideal es que yo vaya anotando, porque después se me olvida todo, ¿no? Perdón, acá me fui. Romanos 13:14 está, perdón, 13:14, sí. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gálatas 5:16-21. Bueno, el que siembra es perfecto. Dios no puede ser burlado. Lo que siembra para la carne se verá corrupción, ¿no? No, perdón, esto es otro. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Perdón. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Claro. Perfecto. Porque ahí habla de nuevo los deseos de la carne, ¿no? Parecido. Y acá que batallan contra el alma, Romanos 7:23. Qué interesante. Cuando habla que dice, pero veo otra ley, dice Pablo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, como una lucha interior de Pablo, ¿no? 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya lo vimos recién. Sí. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la palabra epitumías también, etcétera, ¿sí? Bueno,
Interesante. Fueron traspasados de muchos dolores. Habla ahí Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Qué interesante conectar con Santiago 4. Esta guerra interior, ¿no? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Bueno. Interesante. Bueno, esto que estoy mostrando acá, esto es hacer teología bíblica, en definitiva, que es lo que vamos a ver mañana, pero terminamos resolviendo este asunto. La palabra nos ayudó mucho, el estudio de palabra. Salimos a ver el concepto con otras palabras, otros autores en otros lugares, el mismo concepto, cómo lo van definiendo, y terminás haciendo una teología bíblica sobre nuestra lucha contra el pecado, el combate interior y cómo a veces la mejor estrategia es apartarse de algunas cosas. En este caso, como dice acá, de las pasiones carnales.